Una de las verdades que se siente al escuchar la primera lectura de hoy, de la historia de Noé, del arca, es esto: Dios ama y respeta la vida. Dios cuida la vida, respeta al ser humano. Y esta realidad, en el tiempo de Cuaresma, que hemos comenzado con el miércoles de ceniza, es la oportunidad que Dios nos da a cada uno de nosotros para descubrir su mano, su luz en la Cuaresma, como descubrir la luz dentro del túnel, para poder aprender a comportarnos como Dios, que ama y respeta la vida. Este primer domingo de Cuaresma, el texto de la liturgia nos presenta el comienzo de la vida pública de Jesús. ¿Qué comenzar? Nos presenta los 40 días en el desierto, las tentaciones de Satanás, la prisión de Juan el Bautista, el inicio del anuncio de la buena noticia y un breve resumen de 4 puntos de lo que Jesús anuncia al pueblo en su tierra. Si escuchamos el texto, nos dice: a continuación, el Espíritu le empuja al desierto. A Jesús lo empujó. Así suena el texto griego, como si se tratara de una compulsión violenta al desierto, a la vida, al camino árido e inseguro. Y permaneció en el desierto 40 días. El número 40 en la Biblia es un largo periodo indeterminado, con frecuencia lleno de dificultades y desgracias. Es toda una vida donde el ser humano experimenta sed, hambre de justicia, donde experimenta sombras y oscuridades y luces. También experimenta el agotamiento que quema como el sol y el fuego, y a la vez la frialdad e inseguridad de la noche sin rumbo, llena de todo peligro. Pero Dios hace algo increíble y hermoso. Dios en Jesús se mete en medio del caos. Jesús es empujado por el Espíritu en medio del desierto humano, el desierto del sufrimiento de cada uno de nosotros también. Dios se mete en nuestros dolores, en nuestras tragedias, en nuestras dificultades. El desierto del sufrimiento que cada uno de nosotros, que hace muchos años y hace pocos años, como un pueblo errante, se nos tiró al desierto del exilio. Hace pocos años también hemos sido empujados por los espíritus malos, por los mismos que como responsabilidad tienen hacer de un pueblo un vergel y lugar donde vivamos en paz, sin los peligros que asedian, persiguen, encarcelan y matan. Hoy en día hay Satanás encarnados en el medio de nosotros que siembran el terror, tientan para dividir y separar y desviar de los caminos de Dios. Siendo tentados por Satanás, las tentaciones en el camino de la vida, el desierto personal o comunitario, son una ocasión para que nosotros veamos cómo Dios trabaja y cómo Dios funciona, para demostrar que Jesús, el Hijo de Dios, el portador del Espíritu Santo, ha derrotado y derrota al imperio del demonio. No se han percatado que en medio de ellos hay uno que les ha vencido ya. Es Jesús que inspira a un pueblo a que siga venciendo las tentaciones de los malignos discípulos de Satanás, que se han adueñado del camino de la vida de los hijos de Dios. Las tentaciones de las cuales habla hoy el Evangelio son una voz distinta a la de Dios. La tentación seduce al ser humano a través de medios corruptos. La tentación nos engaña,
y nos arrastra alejándonos de Dios. Esto es lo que hacen los demonios modernos disfrazados de mesías falsos, que no quieren hacer crecer la virtud, la verdad y la justicia, sino que quieren hacernos creer que solo ellos nos llevarán a puerto seguro, a más victorias que solo les beneficia a ellos y a sus secuaces, cuando la ilusión y la falacia que dicen que el pueblo manda. Las tentaciones a las que nos ponen delante nos invitan a apartarnos de la voluntad de Dios y a seguir a otros y otros caminos más seductores. Pero la gran tentación y lo más peligroso de ellas es aquella peligrosa que es querer y llegar a pensar que se puede reemplazar a Dios. Se hacen autodioses con letra minúscula. Hay personas que hasta hoy en día que demuestran que sus pensamientos no son como los de Dios, aunque se llenen la boca con palabras bíblicas y proféticas. Dice la lectura de hoy que Jesús estaba en el desierto entre los animales y que los ángeles le servían. En el desierto, Dios se hace presente y a través de la historia hemos sido testigos que Dios alimenta en el desierto. En la peor de las situaciones, Dios da comida, da fuerza. Podemos verlo en el Antiguo Testamento, cuando Dios alimenta con el maná al pueblo cansado y agobiado, perseguido y desterrado. También calma la sed, hace brotar agua de la roca, de lo más duro y seco saca la vida. En el desierto es un lugar de muerte en el que Dios hace posible la vida. Jesús es el único que ha podido y puede restaurar la armonía de la naturaleza rota por el pecado. Por lo tanto, cada uno de nosotros, cada pueblo, no puede perder la esperanza que Jesús vence al demonio, libera de las tentaciones, restaura la paz, la armonía. Que el demonio o los demonios que hoy hacen sufrir a los pueblos peregrinos de Dios no son dueños de nada. Son altaneros, bocones y falaces, llenos de mentira, engaños y falsedades. Está llena su boca. Ofrecen lo que no es suyo, lo mal habido, conseguido a la fuerza y a través del engaño. Dice la lectura que después de que Juan fue entregado, Jesús marchó a Galilea, donde fue preso Juan. Se marchó a Galilea y ahí proclamaba la buena nueva de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en la buena nueva. En los años 70, época en la que escribe San Marcos, los cristianos, leyendo esta descripción del comienzo de la buena noticia, miraban en el espejo de su propia vida. Encontraban ellos desierto, tentación, prisión no faltaba. Y en el siglo XXI parece que las cosas no han cambiado. Sigue lo mismo: desierto, exilio, rumbo desconocido, tentación de darse por vencido por el agotamiento emocional y desilusión por ver a su patria perdida en manos del demonio que acecha a la familia, que acecha el terruño donde hemos nacido. Recetan prisión, exilio o muerte. Y esto es el pan de cada día para ellos. Y sin embargo, como Jesús, este pueblo de San Marcos evangelista trataba de anunciar la buena noticia. El pueblo de Dios no se da por vencido, porque en sí posee una buena nueva que brota del corazón de Jesús. Que Dios ha vencido al mal y el mal seguirá desapareciendo. La buena nueva es atestiguada y probada en el desierto después del bautismo. Hay que ver el contexto de Jesús. Después de que fue bautizado, el Espíritu lo llevó, lo empujó al desierto. Porque el Espíritu de Dios toma posesión de Jesús y lo transporta al desierto, donde se prepara para la misión. Así cada uno de nosotros debe caer en la cuenta que Dios ha tomado posesión de cada uno de nosotros en el bautismo, donde se nos ha fortalecido con el Espíritu de Jesús, el que vence el mal, el que vence al demonio. Marcos dice que Jesús estuvo en el desierto por un espacio de 40 días y que fue tentado por Satanás. En Mateo, en la historia de Mateo, de las tentaciones, se lee más explícitamente la tentación. Tentación del pan.
La iglesia, como nosotros somos iglesia, no tenemos necesidad de aceptar las piedras del demonio, porque nosotros, la iglesia, por medio del Espíritu de Jesús, sabemos que somos capaces de convertir el pan en Jesús sacramentado, que alimenta para el camino duro de esta vida. La tentación del prestigio, la tentación del poder, lo vemos a flor de piel. Lo hemos visto y vivido en nuestros países, en nuestras sociedades y aún dentro de la iglesia. Muchas veces la arrogancia de la jerarquía, la arrogancia de la iglesia, la arrogancia de los miembros de la iglesia, a veces se comporta como no debe. Porque para Jesús la iglesia está para abrir camino, no para cerrar camino. Está para levantar, no para oprimir. También así en nuestros países muchas veces los líderes que están supuestos a hacer de esta patria un vergel, lo hunden, lo destruyen, caen en la tentación del poder y el dinero fácil. Estas tres tentaciones que encontró el pueblo israelita en el desierto, después de la salida de Egipto, le hicieron mucho daño. Tentación, ¿qué es lo que es una tentación? Es todo aquello que nos aleja del camino de Dios. De la carta a los Hebreos dice: Jesús fue tentado en todo como nosotros, menos en el pecado, orientándose por la palabra de Dios, excepto en el pecado. Jesús afronta las tentaciones, metido en medio del pueblo y unido al Padre con la oración. Cuando aquel diablo le ofreció 2 piedras, porque lo reconoció que tenía el poder para hacer cosas que el diablo pensaba y que sabía que podía Jesús hacerlas, Jesús le contestó: no solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el eje central de Jesús, y ese debe ser el eje central de todo ciudadano cristiano, de todo miembro de la iglesia: buscar en sus raíces lo que por dentro lleva, que es el Espíritu de Jesús. En el medio del pueblo y unido al Padre, Jesús pudo vencer las tentaciones. Él resistió y continuó en el camino del Mesías servidor, el camino del servicio a Dios y al pueblo. Jesús comienza el anuncio de la buena nueva. Mientras Jesús se prepara en el desierto, nos cuenta la historia que Juan el Bautista fue arrestado por Herodes, el gobernante en turno. El texto: después de que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. La prisión de Juan el Bautista no asustó a Jesús. A Dios no le mete miedo la prisión. A Dios no le mete miedo el dolor y el sufrimiento del ser humano. Al contrario, le despierta, lo motiva a hacer algo por él. Esta prisión de Juan el Bautista no asusta a Jesús. La experiencia de la cárcel no debe de asustarnos a nosotros. Más bien al contrario, debe de darnos impulso a buscar la justicia en el medio de un mundo que voltea la mirada hacia el otro lado. La experiencia del bautismo le ha abierto los ojos. Él vio en el arresto de Juan la señal de la llegada del reino. El encarcelamiento de Juan estaba ligado a la política del país. También hoy, los hechos de la política influyen en el anuncio que nosotros hacemos de la buena nueva al pueblo. Marcos dice que Jesús proclamaba el Evangelio de Dios. Jesús nos hace saber que Dios es una buena noticia para la vida humana. Cuando Jesús dice hay que arrepentirse, cambiar de vida, algunos traducen esto como hacer penitencia, otros como convertirse o arrepentirse. El sentido exacto es cambiar el modo de pensar y de vivir. Para poder percibir esta presencia del reino, la persona debe comenzar a pensar. Y eso que en pocas veces hoy en día en nuestra sociedad la gente piensa, actúa por instinto o por defensa o mecanismo de algo que esconde. Hay que aprender a vivir y actuar de un modo diferente. Debe de cambiar de vida y encontrar otro modo de convivencia con los hermanos. Dice Jesús: conviértanse porque está cerca el reino de Dios. ¿Qué pueden decir estas palabras a un hombre o a una mujer de nuestros días? A nadie nos atrae oír una llamada a la conversión. Pensamos enseguida en algo costoso y poco agradable. Hay personas que dicen: yo ya estoy muy viejo como para cambiar, ya yo soy así. Pero siempre para Dios hay tierra nueva en nuestro ser y nuestra existencia
para poder seguir sembrando el bien, para que nosotros cosechemos bien. Una ruptura que nos llevaría a una vida poco atractiva y deseable, llena solo de sacrificios y renuncia, es realmente el no convertirse. Para comenzar, el verbo griego que se traduce por convertirse significa en realidad ponerse a pensar, revisar el enfoque de nuestra vida, reajustar la perspectiva. Las palabras de Jesús se podrían escuchar así: miren a ver si no tienen que revisar y reajustar algo en su manera de pensar y de actuar, para que se cumplan ustedes el proyecto de Dios de una vida más humana. Si esto es así, lo primero que hay que revisar es aquello que bloquea nuestra vida. Convertirnos es liberar la vida, eliminando miedos, egoísmos, tensiones y esclavitudes que nos impiden crecer de manera sana y armoniosa. La conversión que nos produce paz y alegría, esa que no produce la paz y la alegría, no es auténtica, no nos está acercando al reino de Dios. Hemos de revisar, y en la Cuaresma es la invitación a cada uno de nosotros, de que hemos de revisar luego si cuidamos bien las raíces. Las grandes decisiones no sirven de nada si no alimentamos las fuentes. No se nos pide una fe sublime, ni una vida perfecta, solo que vivamos confiados en el amor que Dios nos tiene. Convertirnos no es empeñarnos en ser santos, sino aprender a vivir acogiendo el reino de Dios y su justicia. Solo entonces puede comenzar en nosotros una verdadera transformación. La vida nunca es plenitud ni éxito total, eso lo sabemos. Hemos de aceptar lo inacabado, lo que nos humilla, lo que no acertamos a corregir. Lo importante es mantener el deseo, no ceder al desaliento. Convertirnos no es vivir sin pecado, sino aprender a vivir del perdón, sin orgullo ni tristeza, sin alimentar la insatisfacción por lo que deberíamos ser y no somos. Así dice el Señor en el libro de Isaías: por la conversión y la calma serán liberados. La prisión de Juan hace regresar a Jesús. Jesús ya regresó a pueblos. Jesús ya regresó a nuestro pueblo y ha hecho que comience el anuncio de la buena nueva. Fue un comienzo explosivo y creativo. Jesús, ¿qué hace? Recorre la Galilea entera. Va por las aldeas, por los pueblos, por las ciudades. Visita las comunidades. Cambia incluso de residencia y va a habitar a Cafarnaúm. También tenemos que ver al Jesús presente hoy, que habita en nuestras tierras. No estamos solos. No estamos solos. Se encuentra en la encrucijada del camino. Lo que facilita la divulgación del mensaje, Jesús no se detiene nunca. Se mueve siempre. Los discípulos van con Él a todas partes. No podemos sucumbir al fuego o al frío del desierto. Jesús camina a lo largo de las playas, por los caminos, por las montañas, en el desierto sobre la barca, en las parroquias, en las casas, en nuestros países, con entusiasmo. Jesús ayuda al pueblo ofreciendo diversas clases de servicio. ¿Qué hace Jesús? ¿Y qué puede hacer Jesús en el medio de nuestros pueblos? Tiene la capacidad para arrojar muchos espíritus, cura a los enfermos y afligidos, purifica a los marginados por la ley creada a base de mentiras, acoge a los marginados y los trata con familiaridad. Para Jesús nadie es extraño. Anuncia, llama, convoca, atrae, consuela, ayuda. Lo opuesto a lo que hacen los endemoniados tiranos y opresores de nuestros pueblos. Es una pasión que se revela y revela su inmenso amor por cada uno de nosotros. Sepan esto, no estamos solos. Dios está con nosotros. En Jesús todo es revelado de lo que anima, de lo que nos debe animar por dentro. No solo anuncia la buena nueva del reino, Él mismo es una figura, un testimonio del reino. En Él aparece lo que sucede cuando una persona humana deja que Dios reine en su corazón, que tome posesión de su vida, con su modo de vivir y obrar. Jesús revela lo que Dios tenía en su mente cuando llamó al pueblo en el tiempo de Abraham y de Moisés. Jesús disuelve una nostalgia y lo convierte en esperanza. De repente aparece claro para el pueblo: esto era
lo que Dios quería. Cuando nos llamó a ser su pueblo, el pueblo gozaba oyendo a Jesús. Este fue el comienzo del anuncio de la buena noticia del reino, que se divulga rápidamente por las aldeas de Galilea. Comenzó como una pequeña semilla, pero siguió creciendo hasta convertirse en un gran árbol donde el pueblo podía encontrar descanso. El mismo pueblo se convertía en divulgador de la noticia. Así nosotros, como pueblo, no podemos detenernos. Con Jesús nada puede detener a un pueblo en busca de su libertad, aún con todo y todos en contra. Dios hace justicia, porque en el fondo todos sabemos y nos consta de que Dios ha vencido al demonio, porque para Dios no hay nada imposible. Amén.